Imagina un camino silencioso, envuelto en la penumbra del crepúsculo. Allí estoy yo, un viajero que no pertenece a ningún lugar, un buscador que se ha alejado de los ruidos del mundo. Me llaman el ermitaño, pero no siempre fui así. Hubo un tiempo en que las voces de otros llenaban mis días, un tiempo en que las acciones y los logros parecían definir mi existencia. Pero algo en mí se quebró, no por desesperación, sino por un llamado. Un susurro profundo que provenía de un lugar que no podía ignorar. Mi propio interior. Dejé atrás la compañía, no porque despreciara a los demás, sino porque comprendí que, para hallar la verdad, debía aprender a escuchar el silencio. La vida, como una danza entre los arcanos que me preceden, había sido un torbellino de experiencias. Cada movimiento, cada decisión, me empujaba hacia adelante sin detenerme a reflexionar sobre quién era realmente. Fue entonces cuando sentí la necesidad de pausar, de apartarme de esa rueda infinita de actividad y encontrar un refugio en la quietud. La soledad no es un castigo, aunque al principio lo parezca. Es un espacio que construí con intención, como quien planta un jardín en la tierra más árida. Aquí, lejos del bullicio, comencé a entender que el mundo externo solo es un reflejo de lo que sucede dentro de nosotros. Mi desconexión no fue un acto de rebeldía, sino una promesa. Una promesa de encontrar algo más grande que los éxitos y las derrotas que el mundo ofrece. Con cada paso que daba hacia lo desconocido, sentía el peso de mi decisión, pero también una ligereza inusual. Era como si al alejarme del mundo, estuviera acercándome a algo más puro. No sabía exactamente qué buscaba, pero sabía que debía buscar. Y así, con la lámpara en una mano y el bastón en la otra, emprendí mi viaje. Lo que iba a descubrir, más adelante, no solo cambiaría mi vida, sino que revelaría el verdadero propósito de mi soledad. Al alejarme de los caminos marcados por los demás, comenzaba a trazar mi propia ruta, una senda guiada por la luz tenue que yo mismo portaba. Pero, ¿qué era esa luz? ¿Y cómo podía sostenerla en medio de tanta oscuridad? Aquí es donde entran en juego mis compañeros de viaje, la lámpara y el bastón, símbolos de la sabiduría y el apoyo que la soledad comienza a ofrecer. Mientras caminaba por senderos solitarios, lejos del ruido que antes llenaba mis días, pronto entendí que no estaba completamente solo. Había dos elementos que, sin ser personas, me acompañaban como fieles aliados, la lámpara y el bastón. Estos no eran meros objetos, sino extensiones de mi propio ser, representaciones tangibles de aquello que comenzaba a descubrir dentro de mí. La lámpara, tenue y cálida, iluminaba no solo el camino frente a mí, sino también mi propio interior. Su luz no era cegadora, era suficiente para disipar la oscuridad inmediata y permitirme avanzar un paso a la vez. En ella se condensaba la conciencia, ese fuego sutil que, aunque pequeño, tiene el poder de transformar la noche más oscura en un espacio transitable. Cada vez que miraba su llama, comprendía que el conocimiento y la verdad no se revelan de golpe, sino que llegan lentamente, como un amanecer que se extiende. El bastón, en cambio, me ofrecía equilibrio en un terreno incierto. Su madera firme era mi apoyo en momentos en los que el suelo parecía traicionarme. Pero más que sostenerme físicamente, era un recordatorio espiritual. Me decía que incluso en la soledad más profunda, hay fuerzas invisibles que nos sostienen si aprendemos a confiar en ellas. Cada vez que mi mano tocaba su superficie, sentía una conexión con la tierra, con lo sólido, y una seguridad renovada en mi andar. Y ahí estaba yo, un hombre rodeado de oscuridad, pero llevando la luz y el soporte necesarios para enfrentarla. La dualidad entre mi entorno y estos símbolos era evidente, donde todo parecía vacío e incierto, mi lámpara era una chispa de claridad, y mi bastón, una raíz que me anclaba. Pero esta dualidad no era una lucha, sino un recordatorio de equilibrio. La oscuridad, lo comprendí, no es un enemigo. Es el lienzo sobre el cual la luz pinta su significado. Sin sombras, no habría profundidad. Sin incertidumbre, no habría búsqueda. Y en ese momento, entendí que mi lámpara no solo iluminaba el camino físico, sino también las preguntas más profundas que habitaban en mi interior. Con cada paso, sentía como la lámpara y el bastón se convertían en maestros silenciosos, enseñándome a no temer lo desconocido. Pero, ¿qué haría cuando la oscuridad revelara lo que realmente ocultaba? ¿Qué encontraría más allá de estas primeras lecciones de confianza y fortaleza? Las respuestas aguardaban en los rincones más profundos de mi viaje. El tiempo se convirtió en un susurro constante, marcando el ritmo de mi andar. Cada paso, cada pausa, cada respiro se transformaron en lecciones vivas. En la soledad que antes parecía imponente,
Comencé a escuchar algo más profundo, un diálogo interno que se había mantenido silente mientras el ruido del mundo dominaba mi atención. Ahora, en esta quietud, cada pensamiento, cada emoción, se desplegaba ante mí como un pergamino que debía leer, entender y aceptar. La reflexión no era sencilla. A veces, mis pensamientos eran tan densos como el bosque que atravesaba. Pero con cada jornada aprendí que el aislamiento no era un castigo, sino una oportunidad para limpiar el polvo acumulado en los espejos de mi mente. Me enfrenté a preguntas que antes temía formular. ¿Quién soy cuando el mundo deja de mirarme? ¿Qué persigo cuando no hay ojos que aprueben o juzguen? En esas preguntas encontré un destello de verdad, pequeño pero luminoso. El tiempo dejó de ser mi enemigo. Comprendí que la paciencia es la clave del autoconocimiento. Tal como el agua necesita tiempo para erosionar la roca, yo necesitaba espacio para moldear mi propio ser. La ansiedad por encontrar respuestas se diluyó en la aceptación del proceso. Había momentos en que me sentía perdido, pero pronto aprendí que perderse es a veces el único camino para encontrarse. En el camino, aparecieron símbolos y encuentros que, aunque breves, dejaron huellas profundas. Una noche, observé cómo un halcón surcaba el cielo estrellado, sus movimientos firmes y precisos, como si supiera exactamente hacia dónde iba. Así debe ser mi camino, pensé, claro en su intención, aunque incierto en sus detalles. Otro día, en un claro del bosque, me crucé con un anciano que apenas me dirigió la mirada, pero que dejó caer una frase que resonó en mi alma: lo que buscas no está afuera. Mira dentro. Cada encuentro era una enseñanza, una pieza del rompecabezas que intentaba armar. En el aislamiento, descubrí que la sabiduría no siempre llega como un torrente de claridad, a veces es un murmullo que se escucha solo en el silencio. Y así, con cada lección aprendida, me sentía más preparado para enfrentar lo que estaba por venir. ¿Qué más tenía que revelarme este viaje? La respuesta no estaba lejos, pero aún había más sombras que atravesar. En el denso tejido de mi aislamiento, algo comenzó a cambiar. Lo que al principio parecía una soledad asfixiante se transformó en un espacio sagrado. La carga de mi silencio se aligeró, y en su lugar emergió una claridad que no había conocido. Comprendí que no estaba huyendo del mundo, estaba regresando a mí mismo. Y en ese retorno, encontré algo que nunca había imaginado: mi capacidad de servir a otros. La soledad, lejos de ser una prisión, se reveló como un taller de alquimia. En su fragua, mi ser comenzó a transformarse. Descubrí que aceptar la soledad no es resignarse, sino abrazarla como una herramienta de creación. Me di cuenta de que cada paso que daba no era solo un movimiento hacia mi verdad, sino también un pulido constante de la lámpara que portaba. Mi luz ya no era exclusivamente mía, su brillo era un faro que, aunque tenue, podía guiar a otros que estuvieran perdidos en la oscuridad. Con cada día que pasaba, sentía que mi camino personal estaba profundamente entrelazado con el colectivo. No era solo un viaje hacia el interior, era una preparación para algo más grande. La introspección no me aislaba de los demás, sino que me conectaba con ellos en un nivel más profundo, como si mis pasos solitarios resonaran en un coro universal. Mis reflexiones sobre el tiempo, la paciencia y la verdad adquirieron un propósito mayor. No eran solo para mi beneficio, sino para aquellos que también buscan luz en medio de la penumbra. Una noche, mientras observaba la llama de mi lámpara danzar suavemente, me llegó una revelación. No importa cuán oscuro sea el camino, una chispa puede encender miles de luces. Lo que yo llevaba no era solo una guía para mis propios pasos, era una promesa para quienes, sin saberlo, seguían mis huellas. Mis logros internos, mis aprendizajes y mis transformaciones no eran un fin en sí mismos. Eran el inicio de mi papel como guía. El ermitaño que comenzó su viaje con miedo y dudas ahora comprendía que la luz que cargaba tenía un propósito: iluminar tanto mi sendero como el de los demás. Mi transformación no estaba completa, pero una nueva etapa estaba clara ante mí. Era el momento de llevar esa luz hacia el horizonte y enfrentar lo que el camino todavía tenía reservado. Y así, con la llama encendida y el bastón firme, avancé con un propósito renovado. Cuando el viaje me llevó al borde de lo desconocido, entendí que nunca hubo un destino final. Mi sendero no terminaba, solo se transformaba, como yo lo había hecho. No regresé al mundo que había dejado atrás. Mi objetivo nunca fue desandar mis pasos. Sin embargo, algo había cambiado profundamente. A través de la luz de mi lámpara y la firmeza de mi bastón, me di cuenta de que cada experiencia que había cultivado en mi soledad tenía un impacto más allá de mí mismo. Sin buscarlo,
Me había convertido en un puente, un guía inadvertido para quienes aún no habían encontrado su propia luz. No soy un maestro en el sentido estricto, pero lo que aprendí no puede quedarse solo en mí. Mi sabiduría, nacida del silencio y la introspección, no es una torre inaccesible, sino un río que inevitablemente fluye hacia los demás. En el acto de compartir, comprendo que mi camino no fue en vano. Mi lámpara no solo ilumina mi trayecto, su luz atraviesa la distancia, toca corazones, despierta preguntas y alienta búsquedas en aquellos que también se enfrentan a sus propias noches. La integración del conocimiento no es el final de un ciclo, sino el inicio de otro. La introspección, por profunda que sea, debe encontrar su equilibrio con la acción. La sabiduría, para ser verdadera, debe reflejarse en el mundo, no como un dogma, sino como una invitación a explorar, a comprender, a transformar. Mi papel no es dictar verdades, sino encender pequeñas chispas, recordando a otros que, como yo, pueden encontrar su propio faro en medio de la oscuridad. El ermitaño no busca gloria ni reconocimiento. Su contribución es sutil pero poderosa. La lección que ofrece no se impone, se revela en la mirada de quien esté listo para comprenderla. Al cerrar este capítulo, siento que mi camino toca el borde de otro arcano, la rueda de la fortuna. La transición es inevitable, pero no es un salto al azar. Es un paso deliberado, consciente, hacia la integración de todo lo aprendido. La rueda gira, y con ello, el movimiento regresa. Pero yo, el ermitaño, sé que la acción que sigue lleva en su núcleo la semilla del conocimiento que he cultivado en mi soledad. Así, el ciclo continúa, y mi lámpara sigue brillando, no solo para mí, sino para aquellos que están por venir.